disciplina es para que se arrepienta y sea restaurado. Pero también la iglesia o los líderes, el pastor y los líderes deben de ser muy sabios en saber cómo trabajar con el creyente que está en problemas. Y a veces fallamos en las dos partes. A veces la iglesia no sabe y no supo cómo trabajar el asunto. Y a veces si supo cómo hacerlo, el creyente no recibió la disciplina con gratitud o con bien vista. Y dice, yo no me voy a ser humillado de que me sienten allá y me quiten, y no me dan mis privilegios, ya no vuelvo a venir, y se revela y termina mal el asunto. Casi siempre pasa así. Pero por eso la palabra de Dios, hermanos, aquí está la palabra de Dios. Y esto era el asunto que tenían que trabajar la iglesia en Corintios. Y gloria a Dios que lo hicieron y fueron restaurados. Este versículo, regocijo de Pablo por el arrepentimiento de los creyentes. Así que podemos encontrar que nos dice el versículo 6 al 8, que no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿De qué? Sinceridad. ¿Y de qué? Y de verdad. Que no estaba sucediendo en la iglesia. No estaba sucediendo. No había sinceridad. Estaban asolapando el pecado. Estaban dándole palmaditas a tal creyente. Y eso no debe de ser, hermanos, en la iglesia cristiana. No debe de por qué acontecer eso. Sí, la disciplina y las situaciones producen dolor, hermanos, y tristeza, pero el pecado no debe de asolaparse. Debe de ser tratado, porque el que tratemos el pecado, hermanos, es para beneficio nuestro. Somos luminares del mundo, somos luz del mundo. Usted sabe que ese ha sido el problema grave, un cáncer terminal, un cáncer crítico que sigue sufriendo la iglesia católica. Salió en las noticias ayer, esta semana, que en Francia, desde el año 76 al 2010, han habido 220,000 niños abusados por sacerdotes en Francia en esos años. Hay miles de padres, sacerdotes, que cometieron esos abusos y esa barbarie, y los líderes y la iglesia supo, ¿y sabe qué hicieron? Nada. Eso no puede suceder en la iglesia de Cristo. Que suceda, hermanos, en las sectas y en las iglesias que se parecen al mundo, o porque están amoldeadas como el mundo. Pero la iglesia de Cristo nos dice que no os conformemos a este siglo. Miren Romanos 12, hermanos. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y tiene que ser un asunto trabajado, y va a ser bendecido el creyente, porque todos estamos expuestos y todos pecamos y todos fallamos, hermanos, pero hay pecados serios con consecuencias y asuntos que agravian
y manchan la ética de la iglesia y del creyente. Entonces hay que trabajarlos para ayer. Esto hay que hacerlo ayer. No que, ay, el hermanito ahí está teniendo relaciones sexuales con la tal persona. El otro mes voy a hablar con él. No, esto tiene que ser para ayer. Porque dice el versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. O sea que al ser puesto en disciplina, se produzca en la carne, en la vida de este hombre, ese arrepentimiento por la actitud y el comportamiento que tuvo, con el propósito a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, para que no se pierda, sino para que sea salvo, para restaurarlo, para ayudarlo. Y debemos de cuidar esto, hermanos, porque como el título del mensaje lo saqué del versículo 6, que no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, si el asunto se queda así, se contamina todo, hermano. Porque 2 o 3 meses después otro ya le ha dicho, pero si aquel hermano pudo, yo voy a probar también. A ver si a mí me surge, pero a él no le sucedió nada, todos se quedaron callados. Ustedes saben cuántas vidas o cuántos niños hubieran sido liberados del abuso de los padres si este asunto hubiera salido a la luz en los primeros años que comenzó. Se hubieran librado muchísimos de las garras de los sacerdotes. Pero como los líderes y todos los de alto nivel y todos sabían y se quedaban callados y ahí iban opacando el asunto y llevándola, han pasado más de 100 años con este problema y la manzana se pudrió toda. No arreglaron el asunto. Aquí a Estados Unidos, a la iglesia de Estados Unidos, le tocó pagar millones de dólares en indemnización por todos los abusos de personas. Eso es en todas las partes del mundo. O sea, ya la manzana está podrida. Tenían que haberla trabajado desde que entró el gusano al principio, ¿verdad? Que solo había un hoyito nada más. Ahí era el momento de tratar el asunto. El versículo 9, y ya vamos avanzando, hermanos, dice: os escribí por carta que no os juntéis con los fornicarios. Quizá fue alguna carta adicional, aparte de la primera y la segunda carta de Corintios, pero el apóstol ya les había dicho que no se juntaran con los fornicarios, ¿verdad? O sea, que no tuvieran comunión. Él hace una aclaración en el versículo 10, no absolutamente, dice. O sea, no definitivo. Eso está diciendo, ¿no? Que no os juntéis de una manera indefinitiva, porque con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con ladrones o con los idólatras, pues si así fuere, dice, pues en tal cosa os sería necesario salir del mundo. O sea que es imposible que no nos juntemos, ¿verdad? Siempre nos toca, hermano. Usted ha de tener un montón en su trabajo. Si no son fornicarios, son borrachos o mentirosos o son avaros. Nos toca convivir con toda esta clase de personas. O sea, él les escribió que no se juntaran, no de una manera absoluta, porque nos tocaría salir de este mundo, ¿verdad? El asunto acá es que él está diciendo no tengan comunión con ellos. El no juntéis es no tengan comunión. Porque, hermanos, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No hay comunión, ¿verdad? Nosotros no podemos tener esa comunión con una persona que esté en una condición como esta. Platicamos con ellos, nos saludamos y hola, ¿cómo estás? Pero que usted vaya a tener una armonía y aquella no puede. Porque no están en el mismo sentir, no piensan igual, no sienten igual. Entonces, él se está refiriendo a la comunión. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano
fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, él está diciendo, el propósito acá es, hermanos, la disciplina, ¿verdad? Él está diciendo, el que está en tal acto, en tal comportamiento, hermanos, hay que ponerlo a un lado, que experimente que no puede servir, que no puede tener privilegios, que está en una condición, a eso se está refiriendo cuando dice no tengan comunión con ellos. O sea, no estén asolapando el comportamiento de ellos. No, háganles ver su condición, háganles sentir su condición. Por supuesto, hermanos, siempre debe de haber esa sabiduría para hacerlo. El propósito debe ser siempre la restauración del hermano. No humillarlo, no, porque sigue siendo hermano. O sea, es hermano en Cristo. Es parte de la familia. Pero el propósito es restaurarle. Entonces hay que hacerlo con amor, con humildad, de una manera espiritual, bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso él dice en el versículo 4, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. O sea, reúnanse los líderes y háganlo llenos del Espíritu Santo. Que este hermano pueda sentir que ustedes quieren trabajar en su problema para ayudarle, para restaurarlo. Pónganlo a un lado, que no sirva, que no tenga esos privilegios que sabe tener o que tiene, y que él experimente lo que es estar separado de esa comunión con el Señor para que se arrepienta. Y después, hermanos, de un proceso como esto, si Dios le da la sabiduría a la iglesia y le da la humildad al creyente para recibir la disciplina, después hay regocijo. Digamos todos, regocijo. Dios bendice al creyente, se va a sentir gozoso, dice, gracias a mi Dios, que aquellos hermanos me amaron y no permitieron que estuviera en el fango en el cual estaba metido. Y se acercaron, oraron por mí, trabajaron conmigo, me dieron seguimiento y me sacaron de la condición en la cual estaba. Gozoso el hermano, feliz. Y la congregación y los líderes felices al ver al hermano restaurado también. Y así que Dios bendice al creyente y a la congregación. Entonces, pongámonos de pie y leamos, hermanos, otra vez 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 8. Capítulo 7, versículo del 9, desde el 8 leamos, hermano. Porque fue duro para la iglesia recibir una carta como esta, hermano. Sí, eso es una vergüenza para los creyentes haber recibido una carta como esta. Pero esto produjo una bendición grande, porque fue restaurado aquel creyente, la iglesia fue restaurada. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque el ver la condición de tristeza de un hermano también entristece al otro hermano. Dice, que pesar la condición, como cuando usted disciplina a un hijo, hermano. Los que son padres saben esa situación. Yo lo vivo a cada rato con los míos. Trato de tener la mayor paciencia que puedo. Mira, aquí y allá, pero hay algún momento que me toca, hermanos, un plaistazo o un jalón de oreja. Y me siento triste, hermanos, después el ver a Joseph que se toca su oreja y se la veo roja. Me entristece el corazón, pero tuve que haberlo hecho para que pudiera entender. Entonces así pasa dentro de la iglesia, así es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, hermanos, cuando estamos nosotros en pecado, en falta, nos habla primero y nos ayuda para restaurarnos.
Y duele la disciplina, claro que sí, se entristece, pero esa produce un beneficio porque restaura nuestra vida, nos saca de la condición en la que estábamos. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque yo veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. O sea, no se perdió aquel hermano, fue restaurado. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, hermano, para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Ahora la tristeza del mundo es diferente, ¿verdad? Porque esa produce muerte. Así que, como iglesia, como pastor y los líderes y los dirigentes, que Dios nos dé sabiduría para trabajar situaciones difíciles, que hemos pasado, hermanos, situaciones difíciles. Después analizamos, trabajamos bien el asunto. A veces decimos, sí, está bien, estuvo bien como lo hicimos. Y a veces decimos, no, hombre, no debíamos de haberlo hecho de esa manera. Nos equivocamos. Y que el que recibe tal corrección, lo reciba, ¿no? Con bien, con beneficio. Sabiendo, hermanos, que todos estamos exentos, todos estamos expuestos. Por eso el apóstol Pablo dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien le pega al aire. No vaya a ser que yo venga a ser heraldo a los que les predique. Debemos que trabajar en nuestra vida diaria, personal, buscar del Señor de una manera individual, porque todos estamos expuestos a situaciones de una u otra manera, y debemos siempre trabajar en nuestra vida, hermanos, para que nuestra vida y la iglesia sea para gloria de Dios. Ese debe ser siempre nuestro propósito, para la gloria de Dios. Así que vamos a orar. Mi Dios amado y Padre eterno, gracias en esta noche preciosa por tu bendita palabra, por tu amor. Gracias, Señor, por guardarnos, por cuidarnos, por amarnos. Gracias, Señor, porque tu bendita palabra siempre nos guía, nos orienta, y nos has tratado siempre como un padre, Señor, con un amor incondicional. Cuántas veces, Señor, a diario te fallamos, y siempre tu amor y tu misericordia aún es más grande, Señor. Gracias por tu obra maravillosa, gracias por Jesucristo. Nuestras almas te alaban y bendicen tu santo nombre, Señor. Ayúdanos cada día a serte fieles. Que sepamos, Señor, que esta salvación que nos has dado es individual, y que todos tenemos que trabajar en nuestra vida para poderte ser fieles y glorificar tu nombre. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Ayúdanos a ser lo que tenemos que ser, una iglesia santa, una iglesia que glorifique tu nombre, que refleje tu santidad en este mundo, que seamos luminares, luz del mundo y sal de esta tierra, mi Dios. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, y ayúdanos cada día, Señor, a seguir siendo más como Cristo, a seguir adquiriendo la mente de Cristo, Señor, estudiando tu palabra, meditando en ella, siendo hacedores de ella, Señor, para nuestra vida. Gracias, amado Dios. Somos tu pueblo, tus hijos, y hoy en esta noche alabamos y bendecimos tu nombre, y oramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Salúdense, hermanos. Bendiciones.